Como bien dijimos en el video anterior, cuando la consulta que ejecutamos a través de un MySQLi query es de tipo select, la variable que guarda la información tiene un resultado de tipo MySQLi result. Voy a volver al Notepad y voy a ir al PHP de consulta y después de haber hecho el insert voy a hacer la misma consulta que hicimos recién. Mi consulta va a ser un select que traiga todo de la tabla categorías y le voy a decir que esto me lo ordene por el nombre de categoría. Voy a ejecutar este conjunto de resultados por medio del MySQLi query, que va a utilizar la conexión y va a mandarle la cadena de texto de la consulta que queremos hacer. Y si hago el var dump de esa variable pesos R, cuando vamos al navegador a ver lo que sucedió, voy a abrir en un archivo nuevo el archivo de consulta. Podemos ver que tengo un objeto de tipo MySQLi result. Ese objeto de tipo MySQLi result no son los resultados en sí, sino lo que nos está ofreciendo es un acceso directo entre PHP y la tabla temporal que generó el servidor MySQL ante ese select. Para poder mostrar la información vamos a tener que procesar esos resultados en un formato de tipo array. Ese array puede ser un array asociativo, donde los índices del array van a ser los nombres de las columnas o, si le pusimos un alias, sus alias, por lo cual lo que vamos a tener por cada resultado, volviendo al SQL, van a ser los índices ID y categoría, salvo que nosotros hayamos puesto algún alias distinto a la hora de hacer el select. La otra posibilidad que tenemos es tener un array numérico, donde los índices van a llegar como 0, 1, 2, 3, 4 en el orden en el cual hayamos hecho el select. Si hicimos un select asterisco, lógicamente la primera columna, en este caso el ID, va a ser el 0 y categoría va a ser el 1. Y la última posibilidad que tenemos con este array que vamos a generar en base a esta consulta es tener un array mixto, donde van a venir los índices asociativos y los índices numéricos. Particularmente no lo recomiendo porque consume más espacio en memoria. Ya sabemos si queremos trabajar con un array numérico o con un array asociativo. ¿Cómo hacemos eso con este conjunto de resultados? Tenemos las funciones de tipo fetch. Fetch, según la traducción inglés-español, es obtener algo, para lo cual PHP nos va a dar funciones que se llaman MySQLi-fetch. Y hay tres funciones distintas según queramos el array asociativo, el numérico o el mixto. Tenemos el MySQLi fetch row, recibe como variable la que guardó el MySQLi query y va a devolver un array con los índices numéricos. Lo voy a ejecutar, así lo vemos. Voy a ir al Notepad y le voy a decir que quiero que mi variable datos sea el MySQLi fetch row de esa variable R de resultados, que es la que guardó los resultados de este select. Si vengo aquí y en vez de hacer el var dump de R, hago el var dump de datos, cuando vaya al navegador y actualice, vengo al browser y actualizo, podemos ver que tengo un array numérico. El índice 0 es el ID, que es el número 4. El índice 1 es el nombre de esta categoría en particular. La otra función que tenemos entonces es la función MySQLi-fetch-assoc. Assoc es la abreviatura de asociativo, por lo cual me va a devolver un array asociativo. Voy a ir al Notepad nuevamente y voy a sobreescribir la variable datos por el MySQLi fetch assoc y le voy a pasar la variable de resultados y hago el var dump de esos datos. Voy al navegador, actualizo y ahora podemos ver que tengo otro array con ID y categoría. El ID2 es la categoría diseño. Y la tercera función que tenemos, que es la que genera el array mixto, es la función MySQLi-fetch-array.
y recibe la variable que guardó la respuesta del MySQL query y nos va a devolver un array mixto. Vuelvo al bloc de notas y le digo que me pise la variable datos como el MySQL fetch array de la variable R de resultados. Y si hago el bar dump de esos datos, cuando vaya al navegador y actualizo, podemos ver que tengo el índice 0 con el número 5, el índice ID con el número 5, el índice 1 con educación, el índice categoría con educación. Y una vez más, estos índices 0 y 1 son en el orden del select, y si hicimos un select asterisco son en el orden del create. Y este ID y categoría son los nombres reales de las columnas o el alias si es que le pusimos algún alias a esa columna. O sea que si vengo aquí hago al revés. Quiero categoría, coma, ID, as, IDC. Cuando vuelva al navegador y actualizo, ahora el índice 0 es el nombre de la categoría, el índice 1 es el número de la categoría, y lo mismo pasa con los nombres de columnas. Tengo el nombre de columna categoría y el nombre de columna IDC. O sea que los alias son los índices del array asociativo y el orden 0, 1, 2, 3, 4 es el orden de petición que hicimos en ese select. Lógicamente, en lo personal les recomiendo que trabajen con el fetch assoc, salvo que vayan a crear columnas que se repitan, en cuyo caso no se van a pisar para PHP, pero si no, eviten usar arrays numéricos porque va a llegar un momento en el cual no se van a acordar si es el índice 0, el índice 1, el índice 2 el que quieren mostrar, cuando por el nombre de columna es mucho más fácil llegar a esta respuesta. Ahora, ¿cómo vamos a recorrer los datos una vez que definimos qué función vamos a utilizar? Con cualquiera de las tres funciones, la operatoria es la misma. Cada vez que hacemos un fetch array, fetch row o fetch assoc, PHP lo que hace es mover una fila entre los resultados y siempre nos va a devolver como array numérico, asociativo o mixto esa fila en particular en la que está parado. O sea que si me voy un segundo al SQL y si en base a esto yo hago un fetch array, row o assoc, lo primero que hace es se desplaza una fila y me devuelve esta fila con estos índices, sean numéricos o asociativos. La próxima vez que ejecute cualquiera de las tres funciones, se mueve en otra fila y me trae el ID y la categoría, sea asociativo o numérico. La próxima vez que lo ejecute, se mueve de nuevo y se mueve de nuevo y se mueve de nuevo hasta que lógicamente se acaban los resultados. Una vez que se acaban los resultados, lo que nos va a devolver en vez de un array es una respuesta de tipo false, porque se acabaron los resultados. Lo muestro primero a mano y luego lo automatizamos. Voy a ir al bloc de notas. Le voy a decir entonces que quiero hacer esto un par de veces más. Le voy a decir que duplique el fetch assoc de los datos 1, 2, 3 veces más. Voy a ir al browser, actualizo y podemos ver que tengo la siguiente categoría, la siguiente categoría, la siguiente categoría, hasta que se acaben. Cuando se acaben, y voy a pegar esto 2 veces más, vuelvo al navegador y actualizo. Una vez que se acabaron, perdón, no devuelve false, nos devuelve un nulo. Esto quiere decir que se acabaron las categorías. Ya recorrí las 7 que tengo cargadas en el servidor y se acabó. Entonces, para automatizar esto, lo que podemos hacer es trabajar de la misma manera en la que trabajamos con la lectura de directorios, porque cada vuelta nos va a devolver un objeto que se va a comportar como verdadero o nos va a devolver false barra null, no importa cuál de los dos datos. Entonces, tal como pasaba con la lectura de directorios, para poder recorrer todas las categorías, lo que vamos a hacer es un while que tenga como condición el almacenamiento de los datos que devuelve el fetch array, fetch assoc o fetch row. Y si eso no lo comparamos contra nada, se va a reducir a su representación booleana, donde un objeto se va a comportar como verdadero y null se va a comportar como falso. Voy a ir al bloc de notas. Voy a comentar todos estos intentos que hicimos a mano. Los comento desde el principio hasta el último y me voy a quedar solamente con la copia de uno de estos.
Entonces vengo aquí y le voy a decir que voy a hacer un while que va a ser el var dump de algo, no importa qué, y adentro del while le voy a decir que me haga el fecha soc de los resultados sin punto y coma, si no va a cortar sintácticamente con un error. Mientras pueda hacer el fecha soc de estos resultados, muestro algo, y este algo en realidad es la variable que guarda la información, nombre de variable que ustedes quieran. En nuestros casos van a ser columnas. Columnas va a ser el fecha soc de los resultados. Copio y pego, y una vez que termine voy a hacer un eco de una línea y un eco que diga fin del while. Automáticamente mueve una fila y lo guarda en columnas. Como no lo comparo contra nada, porque no hay un operador de comparación, hay solamente uno de asignación, se va a fijar qué es columnas. Mientras que sea un objeto que tenga por lo menos un elemento, va a devolver verdadero. Si no, va a devolver, se va a comportar como falso. El null se comporta como falso, entra, muestra y va a la vuelta siguiente. Mueve en otra fila el cursor y me lo guarda en columnas. ¿Es un array con al menos un elemento? Sí, entra y va a la vuelta siguiente. Y así sucesivamente hasta que corta solo. Voy a ir al browser, voy a actualizar y podemos ver que tenemos exactamente lo mismo, donde arranca la primera categoría alfabéticamente hasta el fin del while. Arrancó y cortó solo, sin ningún problema. Voy a ir entonces una vez más al bloc de notas y esto lo voy a hacer con la consulta que hicimos en el index para traer todas las categorías. Habíamos hecho lo mismo. Hagamos un select asterisco de categorías ordenado por la categoría que queremos ver. Hago el MySQL query y tengo en la variable pesos R este acceso entre PHP y el conjunto de resultados de esa tabla temporal que crea MySQL. Voy a cambiar los nombres de variables por si tengo que hacer varias consultas. Esta va a ser la consulta de categorías y esto va a ser los resultados de categorías. Le paso a la conexión la consulta de categorías y al final, donde hacemos el free result, vamos a limpiar de la memoria los resultados de categoría. Y en el menú, en la botonera donde veíamos todas las categorías que originalmente eran un array, ya no voy a hacer más un array, voy a hacer un while que en la variable pesos call de columna pueda hacer el MySQLi fetch a soc de los resultados de las categorías. Llave que abre hasta llave que cierra o dos puntos hasta end while. Cualquiera de las dos sintaxis funciona. Como ya no tengo un array numérico, este for se va y voy a hacer un eco sí de un list item por cada categoría, sí de un vínculo que va a ir a la sección categoría, y lo que cambia es que ya no tengo categorías pesos sí. Lo que voy a tener es aquí adentro la variable pesos call, que es la columna, y como contenido el nombre de la categoría, porque hice un array asociativo donde los índices del array van a ser los nombres de las columnas. Voy a quitar el tab solamente para que se vea bien. Entonces hago el list item que abre, list item que cierra, vínculo que abre, vínculo que cierra, y adentro del vínculo tengo el nombre de la categoría según la variable pesos call que guardó el fecha soc de ese resultado. Guardo. Voy a ir al navegador y voy a actualizar la home. Saco zoom y cuando me pare arriba de categorías podemos ver que tengo cursos, diseño, educación, programación, tecnología, usabilidad, UX. Son las mismas categorías que creamos en la web. Perdón, que creamos en el MySQL. Si vengo aquí y le digo que quiero crear la categoría testing, enter, me hizo el insert de testing. En algún lugar de todo esto tiene que estar testing. Y cuando vengo al browser y actualizo, tengo ahora también testing. Entonces ya sabemos que podemos insertar información, sea recibiendo datos por get o por post. Sabemos que podemos traer información y cómo recorrerlo, y de esta manera entonces estamos interactuando ya con el servidor SQL. Podemos traer información y podemos insertar información en ese servidor de base de datos.